La Semana Santa de Zamora tiene una identidad propia que la hacen única. Multitud de características que se han ido asentando a lo largo de los años, incluso los siglos, para llegar a lo que es hoy día. Sin embargo, fuera de toda esta estética profesional o artística, la Semana Santa no es otra cosa que la representación de la pasión y muerte de Jesús y la celebración de su resurrección. En este sentido, Zamora cuenta con una de las representaciones iconográficas más completas del panorama nacional. Aunque si seguimos con la de nuestro Señor Jesús, luz y vida, el sábado de pasión, quedarían en cierto modo fuera de este relato, pero con matices. En la iconografía cristiana la imagen de la cruz aparece en cualquier momento del año. De hecho, tenemos cruces en todas las iglesias durante todo el año. No es un despropósito poner una cruz. Durante el tiempo de la Cuaresma se invita precisamente a rezar el Vía Crucis toda la Cuaresma, especialmente los viernes de Cuaresma, como hace, por ejemplo, en Zamora la penitente Hermandad de Jesús Yacente. No es un despropósito sacar un crucificado en otro día, ¿no? La reproducción de la Semana Santa y de la Pascua se hace de un modo especial en esos días y tiene un sentido muy profundo hacerlo el Jueves Santo y el Viernes Santo con esas escenas de la Pasión que recuerdan el Jueves y el Viernes Santo. Pero el Vía Crucis se puede celebrar cualquier día del año y cualquier imagen de Cristo crucificado, de Cristo con la cruz a cuestas, de una dolorosa, se puede hacer en cualquier día del año, excepto, aunque no hay una prohibición para ello, pero excepto los domingos, que tienen un sentido muy especial de la resurrección, incluso en Semana Santa. En esa secuencia cronológica, como se ha apuntado, se comenzaría en Domingo de Ramos, día que se dedica a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando fue aclamado por toda la población. Y se ha dado un protagonismo especialmente a los niños en ese domingo, ¿no? Pero no exclusivo, porque los cofrades no son niños, los cofrades son adultos, los que salen con la palma. Y los que aclamaron a Jesús el Domingo de Ramos en la entrada de Jerusalén no fueron solo niños, fueron la población en general, que nos cuenta el Evangelio, que fueron cortando ramas de los árboles, no solo de olivos. Utilizamos los olivos porque tiene un sentido de victoria, el laurel tiene un sentido de victoria, la palma también tiene un sentido de triunfo, martirio, testimonio. Pero bueno, cortaban, dice el Evangelio, ramas de los árboles. Claro, Jesús entra en Jerusalén por una zona conocida como el Monte de los Olivos y que en la parte baja es Getsemaní, que es molino de aceite. Esa es la etimología de la palabra Getsemaní. Y por eso hay olivos principalmente y se utilizaban como signo las ramas de los olivos, ¿no? El laurel tiene ese sentido de triunfo y de victoria que se utilizaba pues, para poner precisamente en la cabeza del emperador, ¿no? Los laurelos o del romano victorioso o de los que eran victoriosos en las carreras. Todavía hoy se pone esa gran corona de laurel en el caballo que vence en las carreras y tiene ese sentido. La palma es muy propia de nuestra tierra, de la zona de Levante, que se ha popularizado el uso de las palmas, pero no solo niños, toda la población acudía. Y aquí lo hemos hecho con niños en Zamora y en muchas otras poblaciones donde los niños acuden el Domingo de Ramos de un modo especial. Tenemos a esos niños que se visten de hebreos en la procesión del Domingo de Ramos y también pues esa imagen tan bonita en el paso de Zamora de Florentino Trapero, donde junto a Jesús van dos adultos, ¿no?, caminando en torno a él, bueno, tres, perdón, adultos caminando en torno a él, pero después va el pollino pequeñito con dos niños, que recuerda pues esa pues arraigo que tiene entre la población más infantil de Zamora. En este relato cronológico, si seguimos el Evangelio, no volvería a haber ninguna procesión hasta el Jueves Santo. Sin embargo, en Zamora, el Lunes Santo, sin seguir ningún pasaje evangélico, las hermandades que salen a la calle nos muestran una profunda simbología, como la despedida de Enrique Pérez Comendador. Pero sí que hay en algunos escritos, especialmente de una gran mística de origen polaco, en la que nos cuenta esa despedida de Jesús de su madre, que está ambientada no unos días antes, como nosotros la tenemos, sino en la última cena. En la propia cena, Jesús hay un momento en que se despide de su madre. No es un relato, como digo, evangélico, es fruto de las reflexiones piadosas en torno a la pasión del Señor, en la que los evangelios son muy escuetos, dan muy poquitos detalles y la imaginación creyente ha querido ampliar esos relatos tan escuetos con escenas que pudieron ocurrir. En este caso son frutos de visiones místicas que podrían pues, completar también lo que es el relato de la pasión, ¿no? Pero no aparece en ningún lugar. La despedida es un paso, por eso muy peculiar, porque hay muy pocas
representaciones en la historia del arte, en la literatura. Como digo, existen algunas, muy tardías, no son de origen propiamente ni en el Evangelio, ni siquiera en los textos apócrifos, ni en la literatura cristiana de la época de Jesús, ni de los siglos inmediatamente posteriores. Es muy posterior, pero bueno, refleja este momento singular que también pudo ocurrir, ¿no? Un diálogo de Jesús con su madre y ese momento de despedirse. En el caso de la cofradía de la tercera caída, con su origen marcial, como sabemos, fue hecho por excombatientes, tiene pues un sentido muy profundo, porque mientras que Jesús caído refleja a todos los que murieron durante la guerra civil, en aquel momento los excombatientes tenían un contenido más de un bando, pero ahora yo creo que podemos hablar de los caídos en cualquier tipo de guerra y de los caídos, en el caso de España, de la guerra civil, de todos los muertos en cualquier tipo de acontecimiento bélico en el que mueren. Pero ese Jesús caído tenía esas resonancias, ¿no? Bélicas, bueno, bélicas de muerte en la guerra, ¿no? Porque no es el deseo de la guerra, sino son las víctimas de las guerras, ¿no? Porque los soldados que luchan en las guerras muchas veces ni siquiera saben qué bando defienden, sino que son soldados que trabajan a órdenes de una idea, de un concepto, de un superior, y que van a la guerra y que son los que caen muertos, ¿no? Y Jesús caído también pues refleja a estos muertos en la guerra. Y la despedida pues refleja también una relectura de este pasaje, que no es evangélico, sino digo de la literatura cristiana posterior. Refleja la despedida de tantas madres que veían marchar a sus hijos. Al filo de la noche del lunes santo procesiona el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. La idea de la Buena Muerte no es específica de Zamora. De hecho, no se sabe si ese es el nombre original de este crucificado que procede del convento de los franciscanos, que con la desamortización pasó en primer lugar a la iglesia de Santiago el Burgo hasta que se llevó a San Vicente, donde está en la actualidad. Ya ha pasado para nosotros con este nombre, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y que nos habla de la buena muerte. Como vemos, el Cristo es ese sereno, ¿no? De la buena muerte, que supone también la aceptación de la muerte como una parte de nuestra vida. Fijaos que hoy nos rebelamos con la muerte, ¿no? y que nos resulta un mal, y lo es, ¿eh? La muerte para la concepción cristiana de la existencia es fruto del pecado. O sea que la muerte es un mal sobrevenido por el pecado, o sea que no es un concepto. Pero en el momento en que nuestra existencia está marcada por el nacimiento y por la muerte forma parte también de nuestra vida, como su fin. Y decía un pensador, un filósofo alemán, no creyente, bueno, creyente a lo mejor, pero no con una filosofía creyente, Martin Heidegger, que los seres humanos somos seres para la muerte. O sea, la muerte, como fin de nuestra existencia terrena, marca nuestra vida y nos tenemos que preparar. San Francisco hablaba de la hermana muerte, y la trataba como una hermana que un día vendrá a visitarnos y terminaremos nuestra vida. Y esta buena muerte también es un modo de afrontar la vida que tiene un fin y que hemos de aceptarlo como parte integrante de este recorrido, y que a veces pues, nos asusta, no queremos hablar de él, pero da sentido. O sea, sería muy bonito, y la buena muerte es cuando uno termina la vida, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Podré aceptar la vida como una vida plena, entregada, gastada? Y esta buena muerte es la aceptación por parte de Jesús, que dice en la cruz: está cumplido, o sea, he hecho lo que tenía que hacer, está cumplido. Y acepta no el momento de la muerte, sino toda una existencia que termina en la muerte. Este es el concepto de buena muerte, que tiene un sentido pues, muy profundo. El martes santo nos encontramos con una de las imágenes, el Jesús del Vía Crucis, con un profundo arraigo en el devocionario popular. La procesión y la cofradía del Vía Crucis nace exclusivamente con este sentido de acompañar a un nazareno pues de hondo arraigo en la otra orilla del Duero, y que venía al principio a la catedral, sigue viniendo ahora, ¿no? Pero luego estuvo viniendo durante muchos años, donde lo conocimos, a esta iglesia de San Andrés. Aquí se colocaba el nazareno del Vía Crucis y la Virgen de la Esperanza desde que llegaban, y aquí pues tenía lugar la visita de muchísimos devotos, ¿no? Durante el lunes santo, el martes santo por la mañana, mientras colocaban las flores. Este templo de San Andrés se convirtió en punto de salida, porque don Manuel Boizas, fundador de la cofradía del Vía Crucis, era rector del seminario. Y como rector del seminario vinculó esta cofradía muchísimo con esta casa y con esta iglesia de San Andrés, ¿no? En la misma jornada, la Hermandad de las Siete Palabras ofrece en la noche todo un interesante recorrido evangélico.
De los distintos evangelios, de los 4 evangelios, se han extraído algunas frases de Jesús en la cruz y han compuesto este recorrido piadoso que junto al Vía Crucis configuran las 7 palabras y que en muchísimos lugares se rezan durante la Cuaresma, como ocurre aquí en Zamora. La Hermandad de las 7 palabras durante los martes santo va rezando en la iglesia de la Horta estas 7 palabras, que es el recuerdo de estas 7 frases extraídas del Evangelio que pronuncia Jesús en la cruz. Tan importante como las imágenes son los símbolos o momentos, sin olvidar los silencios que se escriben con letras mayúsculas en esta Semana Santa y sobre todo el miércoles santo. El silencio es un elemento muy característico de la Semana Santa de Zamora ahora. Se jura silencio el miércoles santo por la tarde-noche. Especialmente es impresionante cuando todavía es de día, ¿no? Cuando la Semana Santa se celebra un poquito tarde en el tiempo, todavía el sol ilumina un poquito los caperuces rojos. Yo he sido testigo desde un lugar privilegiado, que es al lado del Cristo de las Injurias, poder contemplar la plaza en ese momento, y creo que es uno de los momentos más sobrecogedores que hay en la Semana Santa. En alguna revista lo sacaron como el momento principal, de los más principales de la Semana Santa en España. Es un momento instante, muy breve, pero es sobrecogedor. Y yo me quedo prácticamente entre los momentos de la Semana Santa que yo he vivido, me quedo con ese como uno de los principales, ¿no? Y el silencio forma parte de ese momento en que se jura silencio, pero también de la buena muerte en la calle, que lleva un profundo silencio roto por los cantos. También el silencio del yacente, que sobrecoge, a veces es más espectacular, cuando una plaza de Viriato está llena y se oye la esquila del viático de los hermanos que la llevan, el golpeo de los hachones en el suelo. Es muy sorprendente cómo en una plaza de Viriato llena de gente se puede oír el arrastrar de las cruces. El silencio es impresionante, no solo el miércoles santo, es impresionante en las capas pardas, es impresionante en el yacente, es impresionante en las 7 palabras, es impresionante en la buena muerte, es impresionante en el Espíritu Santo. Pero es un silencio moderno, porque no eran así las procesiones de la Vera Cruz, de Jesús Nazareno, del Santo Entierro, de nuestra Madre, históricamente, que tenían sonidos de bandas, más ruido. Pero ahora mismo el silencio es un elemento, creo que identificativo de la nueva Semana Santa de Zamora. Digo nueva de 100 años. La procesión del silencio va a cumplir los 100 años en el año 25. No nueva de ayer, pero sí nueva si hablamos de las cofradías que tienen su origen en el barroco, ¿no? O incluso en la Edad Media, como la Veracruz. Digo, nueva con 100 años, pero bueno, relativamente nueva, pero ya forma parte de nuestra identidad. Y esto es un elemento genuino, nuestro, muy impulsado en Zamora. Hay otros lugares donde hay momentos de silencio muy fuertes, en Sevilla, hay alguna procesión que tiene un silencio impresionante, pero este silencio austero, monacal, de estameña blanca, creo que es muy propio de nuestra tierra y creo que marca muchísimo la identidad de nuestra Semana Santa. En los días centrales de la Pasión son las cofradías históricas las que llevan el peso de la representación de la Pasión y Muerte. El Jueves Santo en la mañana es la Virgen de la Esperanza la que sale a las calles de Zamora después de acompañar y despedir el Martes Santo al Nazareno de San Frontis. Una advocación vinculada al nacimiento de Jesús, pero que en el contexto de la Semana Santa adquiere un profundo componente teológico. La Virgen de la Esperanza se celebra en Adviento y habla de esperanza, como se dice, el estado de buena esperanza, la esperanza del parto. Y principalmente la esperanza estaba vinculada al nacimiento de Jesús, pero aquí se transforma, ¿no? Y es la esperanza en la resurrección, no en la vida, sino en la nueva vida. Entonces se incorpora esta advocación de tono andaluz a la imaginería de Zamora en una procesión del Vía Crucis, es decir, detrás de Cristo con la cruz va su madre con la esperanza puesta en la vida, en la resurrección. Entonces ahí son elementos no solo estéticos, sino tienen un componente teológico profundo de fe, una expresión que va más allá de los nombres, ¿no? La esperanza, la concepción de la vida, hablábamos antes de la buena muerte, hablábamos antes de la vida nueva, la resurrección, la Pascua, la esperanza en que todo no termina en el sepulcro. Es el concepto que acompaña con la Virgen de la Esperanza al Nazareno del Vía Crucis.
Ya con la salida de la Santa Veracruz a la calle comienza el relato de la pasión y muerte de Cristo. Hay investigaciones que apuntan a los misterios dolorosos del Rosario como su origen. Los 5 misterios, que son la oración en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas y Jesús muere en la cruz. Los 5 misterios dolorosos del Rosario son los que se reflejan aquí y se amplían después con otras escenas, pero tienen una raíz muy profunda en lo que el pueblo rezaba en el templo. Los misterios del Rosario o las 14 estaciones del Vía Crucis, ¿no? Y en este caso pues, se lleva pues, a la plástica, ¿no? Las estaciones del Vía Crucis se representaban. No solo se ponía una cruz, es habitual que junto a la cruz que se pone en las paredes de las iglesias le acompañara una representación de ese misterio que se contemplaba. Y eso se ha hecho que, engrandeciéndolo, termina convirtiéndose en un paso que sale a la calle en esos días. Así, jueves, viernes santo, tenemos las cofradías más antiguas de Zamora, más antiguas en muchísimos lugares, junto con la del Domingo de Resurrección, que también es, en el caso de Zamora, pues de las más antiguas que existen. Pero en estas 3 cofradías principalmente, excluyo Nuestra Madre, que es una cofradía más devocional, aunque sacó otros pasos en su momento, pero está en torno a la figura de la Virgen María con su Hijo en brazos, y por eso la excluyo, no por no ser importante, sino porque el panorama iconográfico empieza con el Jueves Santo Veracruz, Viernes Santo Jesús Nazareno, Viernes Santo por la tarde, Santo Entierro. Hay una representación plástica de prácticamente todas las escenas de la Pasión. Puede ser que falte alguna, ¿no? Y todavía alguno pues quiera incorporar en algún caso alguna escena. Pero tenemos desde el lavatorio de los pies hasta el retorno del sepulcro, tenemos prácticamente toda la secuencia iconográfica de distinto valor, es verdad, tenemos imágenes de distinta categoría, de distintas épocas, de distinto tono, unas son más devocionales, más piadosas, más sencillas, que conectan mucho más con la gente, como puede ser La Caída, espectacular paso de Ramón Álvarez, y otras tienen un contenido más escultórico, me parecen fantásticas, como la Santa Cena de Mayoral, pero quizá conectan menos a veces con un sentir del público, y hay un contraste muy grande entre la Santa Cena de tono más escultórico o la Verónica de un carácter mucho más piadoso, más dulce. Pero ese contraste yo creo que también es bueno que se haya incorporado en la Semana Santa. Quizá en algunos pasos no ha habido el acierto de encaje en el resto, pero yo creo que forman parte de esta redención. Quien duda que es una escultura fantástica y que impresiona a todo el mundo en la calle, pero tiene un tono escultórico y unas características muy distintas de Jesús Camino del Calvario del Cinco de Copas. O sea, hay un contraste muy grande entre 2 estéticas, 2 momentos históricos. Pero bueno, tenemos la representación completa de la Pasión. Así, durante esos días centrales de la Semana Santa tenemos en Zamora un relato prácticamente completo con los pasajes imprescindibles representados perfectamente. Creo que Jesús con la cruz a cuestas, el Nazareno, Jesús muerto en la cruz, la Dolorosa, creo que son los mínimos imprescindibles que no pueden faltar en cualquier Semana Santa, y es el mínimo imprescindible que hay en muchos de nuestros pueblos, en que tienen un Nazareno a veces de factura muy sencilla, a veces de factura mucho más elaborada y de mejor talla. Tenemos, por ejemplo, en Villaralbo un precioso Nazareno de Ramón Álvarez, pero hay muchos pueblos que tienen nazarenos de distinto tipo, vestideros prácticamente, y es como la imagen esencial de la Semana Santa junto con la cruz, Jesús clavado en la cruz, y una Virgen dolorosa que acompaña siempre a las secuencias de su Hijo. Esos son como los imprescindibles. A partir de ahí, el enriquecimiento se puede hacer de muchas maneras. Tenemos el caso de la caída. No sabemos cuántas caídas tuvo Jesús camino del Calvario. La tradición nos habla de 3 en el Vía Crucis, pero pudo caer 3, 5, 10 veces, una. Tenemos la caída como representando a todas estas caídas. Es verdad que tenemos la tercera caída el lunes, pero estoy hablando ahora de las 3 cofradías que salen jueves y viernes santo. Tenemos una caída. Bueno, pues a lo mejor alguno puede decir, bueno, vas a incorporar otras 2 caídas para que la secuencia del Vía Crucis, por lo menos, esté incorporada en los 3 momentos, pero creo que no es necesario, ¿no? Porque no se trata tampoco de ampliar el número de pasos, sino de poder tener la secuencia completa. Un relato que incluso podría admitir la incorporación de nuevos pasos. Pues alguno podría decir, bueno, faltan escenas, pues sí, faltan escenas. Hay una que se ha reivindicado en algunos momentos, yo no digo que se incorpore, pero bueno, por decir escenas que podrían faltar es, por ejemplo, las lágrimas de San Pedro. El momento en que Pedro niega a Jesús, y esto forma parte también de la iconografía cristiana de muchísimo tiempo, hay
un cuadro precioso, por ejemplo, del Greco, de las lágrimas de San Pedro, pero hay muchísimos cuadros, hay en algunos lugares que existen pasos que reflejan esto, las negaciones de Pedro y Pedro llorando. Como sabemos, la escultura es una secuencia fija, y como sabemos que es una secuencia fija que no tiene movimiento como una película, en la secuencia se suelen representar momentos distintos, y se puede representar la negación de Pedro junto con las lágrimas, a Pedro llorando, negando a Jesús, y negándolo al mismo tiempo, porque refleja así los dos momentos, el momento de la negación, como pasa con el caso del prendimiento, que vemos a Pedro con la espada en la mano para asestarle el espadazo a Malco, el criado, y Malco ya se agarra la oreja porque ya se la ha cortado, ¿no? Es decir, tenemos en una misma escena los dos momentos, ¿no? La foto fija que supone la escultura hace que tengan que incorporarse también ese movimiento a través de dos cosas que suceden y que la escultura las pone al mismo tiempo, ¿no? Pero esas lágrimas de San Pedro, la negación de Pedro, pues es uno de los pasos que tendría su cabida, por ejemplo. Y digo, podríamos incorporar alguna escena más, pero bueno, yo creo que la secuencia está prácticamente completa. El Sábado Santo es el día de la Virgen, de la soledad, un reflejo de esa piedad cristiana de terminar siempre con la Virgen. El único Señor es Jesucristo, y es el único Señor. Pero la devoción mariana pertenece a la Iglesia desde los orígenes y forma parte de la espiritualidad cristiana que incorpora a María como corredentora, llaman en algunos casos los textos del magisterio, pero como quien nos ayuda a nosotros a meternos también en la pasión. De hecho, la oración del Ave María le pedimos a la Virgen María que reza con nosotros a Jesús. Entonces nosotros con la Virgen María como que nos incorporamos también al seguimiento de Jesús en la pasión. Por eso en todas las procesiones, bueno, en todas no, pero en buena parte de las procesiones, no solo en Zamora, sino en otros lugares de la geografía española, al final siempre va la Virgen. Va así en Zamora el Lunes Santo, que después de la despedida y de Jesús caído en la cruz, va la Virgen de la Amargura. Va así, por eso se incorpora en el Vía Crucis. Después de Jesús camino del Calvario, va la Virgen de la Esperanza. Va así en la Veracruz. Al final de todo este recorrido de la Pasión va la Dolorosa de la Veracruz. Va así en Jesús Nazareno. Después de toda esta secuencia de Jesús con la cruz a cuestas, va la Soledad. Y va así también en el Santo Entierro. Después de toda esa secuencia del entierro de Cristo, la Virgen de los Clavos. Y va el Domingo de Resurrección. Después de Jesús resucitado, aunque van por distinto camino, pero se incorporan, va la Virgen de la Alegría, la Virgen del Encuentro, como se llama ahora. Siempre se incorpora la imagen de la Virgen al final. Y por eso es como un elemento esencial, ¿no? Que nos aglutina a todos y que hace que en Zamora incluso podríamos decir que después de toda la pasión va la Virgen sola en el Sábado Santo, como el remate. Si en cada procesión de muchos pasos va la Virgen María, en el conjunto de las procesiones, al final el sábado va la Virgen María. Esta es una incorporación de la piedad cristiana que era hasta habitual, ¿no? Antes, pues en la oratoria clásica cristiana, en la homilética, en la predicación de los sacerdotes, pues se recomendaba y se promovía que el sacerdote, después de predicar, terminara con alguna referencia a la Virgen María. Siempre. Es decir, como el sermón que termine hablando de la Virgen María. Y pasa en muchísimas celebraciones de la Eucaristía. El canto final que sea la Virgen María. Esto forma parte de la espiritualidad cristiana que se ve también en las procesiones de Semana Santa. Al final, la Virgen María. Un relato que culmina en la resurrección, cuya representación es más complicada, ya que en la Iglesia siempre se ha hecho de una manera simbólica. Es muy curioso lo del tema de la resurrección porque en la pasión se refleja con las imágenes, con Jesús camino del Calvario, con Jesús crucificado, con Jesús lavando los pies, con Jesús... Pero la resurrección, aunque hay cuadros de la resurrección y esculturas de la resurrección, para la Iglesia la resurrección ya no se representa físicamente, porque la resurrección de Cristo no es como Lázaro, que murió y revivió, diríamos, y luego volvió a morir. En el caso de la resurrección acontece en otro ámbito distinto de la realidad, y el cuerpo de Jesús ya no es un cuerpo físico, sino un cuerpo glorioso. De ahí que la Iglesia en resurrección no ponga una imagen, sino pone el cirio pascual, porque la luz del cirio pascual, el fuego, es un símbolo, no es una realidad porque es un símbolo, pero el fuego refleja muy bien el cuerpo glorioso, es decir, el fuego uno lo percibe y lo toca, y si pones la mano te quemas, pero no puedes agarrar. O sea, pertenece a, no sé si decir algo inmaterial, ¿no? Pero pertenece a algún elemento distinto, ¿no?
el símbolo. Entonces la resurrección siempre se ha representado para la Iglesia de manera simbólica, con el agua del bautismo, que se utiliza en el día de resurrección, con el fuego del cirio pascual, pero también sacamos una imagen del resucitado. Y en el caso de Zamora y de muchísimos otros lugares hay imágenes del resucitado, incluso pinturas y esculturas fantásticas en la historia. En Toro, por ejemplo, hay un resucitado precioso de escultura. En Valladolid, Ricardo Flecha hizo la imagen del resucitado para Valladolid. Tenemos imágenes del resucitado, pero el elemento esencial es para romper también con esta imagen física de toda la Semana Santa sería el cirio pascual. Y es lo que se pone en todos los templos, una gran vela con la luz encima. Pero tenemos esta imagen del resucitado que también ha existido, ¿no? Que es una imagen, pues también vemos que es distinta. Y también es muy bonito ver cómo la resurrección rompe la estructura de la Semana Santa. Y en Zamora esto se ve muy bien, que no en todos los sitios se hace igual. El domingo de resurrección ya no hay túnicas. O sea, se rompe la estructura de las túnicas, se rompe la estructura también en la seriedad. Bueno, hay procesiones en las que hay un poco de barullo, pero ya en la de la resurrección la gente va hablando, ya no guarda, como se dice, es la primera romería. Pero lo es no porque sea la primera romería, sino porque la resurrección marca un corte radical en todas las procesiones de la semana anterior. En algunos casos se ha propuesto poner túnica en la resurrección, que no ha fructificado y creo que no debe fructificar, porque me parece que es muy bonito ver ese corte que supone el domingo de resurrección respecto al resto de la Semana Santa. Incluso la imagen del resucitado. Es verdad que los cuerpos de Jesús casi todos pues son desnudos, ¿no? Porque el Nazareno no, pero en la cruz, en nuestra madre, el cuerpo de Jesús está desnudo, en la piedad, en la conducción al sepulcro, en el sepulcro mismo, el yacente, son cuerpos desnudos porque a Jesús lo desnudan en la cruz, ¿no? Y el resucitado también está desnudo, ¿no? Cubierto con esa capa que se le puso después, ¿no? Pero ese cuerpo también con un rostro como de niño, esa candidez que tiene, rompe como que la nueva vida, ya hablamos de otro concepto distinto y la procesión de la resurrección marca una fisura respecto a la anterior. Se pone fin así en Zamora al relato de la Pasión de Cristo, que aparece cuidadosamente construido desde lo más profundo del corazón de los zamoranos a las imágenes de devoción y los pasos.